En el caos y el desorden social que resultó de la serie de revoluciones políticas iniciadas por la Revolución Francesa en 1789, los sociólogos reconocieron que el retorno al viejo orden era imposible. Trataron de encontrar nuevas fuentes de orden que transformaron a las sociedades occidentales. Dentro de este nuevo sistema, algunos se beneficiaron muchísimo, mientras que la mayoría de la población trabaja largas horas para salarios bajos. Además, un número de personas se trasladó a zonas urbanas. La expansión de las ciudades produjo una larga lista de problemas que atrajeron la atención de los primeros sociólogos. El socialismo surgió como una visión alternativa para el trabajador en que la riqueza se distribuía equitativamente. Karl Marx criticó la sociedad capitalista en sus escritos y participó en actividades políticas para ayudar a diseñar su caída. El materialismo histórico es la teoría propuesta por Karl Marx y por Friedrich Engels, los cuales aplicaban el método dialéctico para estudiar los procesos históricos del hombre. Como resultado de esto, llegaron a la conclusión de que las clases sociales son el resultado de los modos de producción. En el materialismo histórico, la sociedad está compuesta por una infraestructura económica, la cual se compone de las relaciones de producción y fuerzas productivas que son un soporte concreto en el que se basa la superestructura jurídica. Ideología. Los científicos en el área social siempre han estado preocupados por descubrir la forma en que ocurren los eventos sociales, y en el caso de Marx y Engels, en encontrar o explicar el porqué de dichos cambios sociales, proponiendo una forma de interpretarlos. El estructural funcionalismo es una corriente que reúne la tesis o propuestas del estructuralismo y el funcionalismo. Su objeto principal de estudio o investigación son las expresiones culturales evidenciadas en normas y valores de la sociedad. El estructural funcionalismo no trata de explicar de dónde viene la humanidad o el porqué de las circunstancias que prevalecen, sino que busca estudiar el mantenimiento del sistema, su operatividad y funcionalidad. Esta corriente filosófica supone una movilidad social, la cual se logra a través del intercambio de roles y el progreso, para lograr un mejor estatus. El rol es el papel que cada persona representa en una sociedad y es consecuencia de un determinado estatus. Una persona puede poseer diferentes estatus y por lo tanto tiene diversos roles que representar. El estatus está determinado por muchas variables, entre ellas el ingreso, la educación, la importancia de la ocupación y el prestigio personal. Todo integrante de la sociedad debe estar consciente de su rol y del rol de los demás integrantes de la sociedad. Esto con el fin de saber qué esperar del método comparativo es el análisis de características comunes y diferencias de los hechos y fenómenos. Para entender mejor este método podemos recordar cuando los astrónomos se organizaron para determinar si Plutón era planeta. Establecieron primero las características de los otros planetas y las compararon con las de Plutón. Esto llevó a la conclusión de que Plutón no cubría las características necesarias para ser un planeta. Gracias a esta teoría podemos comprender cómo se conforma la sociedad en la que vivimos, entendiendo lo que es el rol y las funciones que tienen, porque cada rol tiene un diferente estatus dependiendo de las funciones inherentes al mismo. La teoría crítica se desarrolló a partir de 1923 en Alemania, debido a que un grupo de neomarxistas alemanes, conocidos como la Escuela de Frankfurt, no estaban de acuerdo con el marxismo debido al determinismo económico que había surgido y porque los resultados de esta corriente en algunos países no había sido exitoso. Esta teoría criticó al positivismo, ya que afirmaba que conduce a la pasividad hacia la sociología por su cientificismo. Asimismo, juzgaba a la sociedad moderna por la falta de razonabilidad y a la cultura por sus efectos represivos. Con esta teoría se empezaron a analizar los fenómenos sociales desde diferentes perspectivas, consolidando un trabajo interdisciplinario, ya que las investigaciones de la Escuela de Frankfurt llegaron a la conclusión de que los fenómenos sociales se deben estudiar desde el materialismo interdisciplinar, es decir, combinando una investigación reflexiva con una empírica, en la que se necesita la colaboración de diversas ciencias sociales para poder entender un problema social. Horkheimer afirmaba que la investigación de la sociedad debería incluir los siguientes elementos: razón crítica contra razón instrumental, lo cualitativo sobre lo cuantitativo, combatir la cultura de las masas y el capitalismo, la filosofía tiene cierto grado de responsabilidad por el sufrimiento del mundo, crítica al positivismo, el nazismo y el fascismo, lucha contra la ganancia y la explotación. Para Habermas, el individuo tiene tres tipos de relación con el mundo:
como un proceso de acción comunicativa. El primero y el segundo se relacionan con el mundo externo y el tercero con el mundo interior del individuo. El mundo objetivo es el conjunto de todas las entidades sobre las que son posibles enunciados, esto es, sobre lo que se puede hablar. El mundo social es el conjunto de todas las relaciones interpersonales, esto es, todas las personas con las que se puede establecer una comunicación. El mundo subjetivo es el conjunto de vivencias del individuo que éste puede relatar. Según Habermas, siempre que entablamos una comunicación, estos tres mundos intervienen en el proceso de comunicación. Es imposible entender a la sociedad desde una sola perspectiva, ya que las relaciones productivas del materialismo histórico, la visualización de roles o las funciones y estatus del estructural funcionalismo, ahora con el estudio de la teoría crítica se puede ver otra faceta de la sociedad, el lenguaje y los medios de comunicación. Los orígenes del estructuralismo se pueden asociar con la obra de Ferdinand de Saussure en lingüística, junto con las escuelas de lingüística de Praga y de Moscú. Claude Lévi-Strauss es ampliamente considerado como el padre de la antropología estructural o la aplicación del estructuralismo en esta ciencia. Nació en Bruselas y obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de París. Se convirtió en profesor de sociología en la Universidad de São Paulo en 1934. Esta teoría propone que la cultura, así como el lenguaje, se compone de reglas ocultas que gobiernan el comportamiento de sus miembros. Lo que hizo a las culturas únicas y diferentes entre sí es que los participantes entienden las reglas ocultas, que son incapaces de articular o decir. Por ejemplo, recibir una invitación para una celebración con hora de inicio para algunas culturas es llegar a la hora exacta y en otras significa que a partir de esa hora se puede llegar. El objetivo de la antropología estructural es identificar las reglas. Lévi-Strauss sostuvo que la cultura es un proceso dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. Propuso un medio metodológico de descubrir estas reglas a través de la identificación de opciones binarias, por ejemplo, bueno, malo, blanco, negro, viejo, joven, alto, bajo, etc. Las estructuralistas argumentan que estas oposiciones binarias se reflejan en diversas instituciones culturales. Los estructuralistas proponen que existe una realidad oculta en todas las expresiones culturales. Un ejemplo de esto puede ser el charro mexicano, detrás del cual se oculta una sociedad machista. Lévi-Strauss, por ejemplo, aplicó sus ideas acerca de oposición binaria en los mitos y cuentos populares y demostró que estas narraciones están construidas de bloques más simples llamados estructuras elementales. Ahora podemos entender que hay ciertas tradiciones, costumbres e imaginarios que son universales. Esto es que todas las culturas cuentan con ellos de una u otra manera. El pionero en desarrollar la teoría del caos fue Edward Norton Lawrence. Esta teoría es una nueva forma de entender el universo, ya que anteriormente los sistemas se veían como progresiones lineales, es decir, una causa tiene un efecto y está estrechamente relacionados. De acuerdo a esta teoría, los sistemas no cambian de manera lineal, sino en múltiples direcciones. En las ciencias sociales, la teoría del caos es el estudio de complejos sistemas no lineales de complejidad social. No se trata de desorden, sino más bien de sistemas muy complicados de orden. Esta teoría afirma que el comportamiento social y los sistemas sociales son muy complejos y la única predicción que se puede hacer es que son impredecibles. Para comprender esta afirmación hay que recordar que muchas sociedades después de una hambruna prolongada terminan en estallidos sociales, pero no podemos decir que todas las sociedades que han vivido estos problemas la han enfrentado de la misma manera. Las características del sistema caótico se dividen en tres partes: deterministas, sensibles de las condiciones iniciales y no son al azar. Se rigen por la ecuación matemática para determinar su comportamiento. Incluso un cambio muy leve al inicio puede dar lugar a resultados diferentes y no alteran el orden público. El caos tiene un orden y un patrón. De acuerdo a Cale y Elliot, algunos conceptos importantes de la teoría del caos son el efecto mariposa. El más mínimo cambio en el punto de partida puede conducir a resultados muy diferentes. Por ejemplo, la utilización de la violencia en una manifestación puede llevar a un alzamiento de toda una población. Atractor. Equilibrio dentro del sistema representa un estado en el que un sistema finalmente se estabiliza. Para comprender este concepto en la teoría de caos podemos utilizar un periodo de posguerra
en el cual la sociedad logra un equilibrio económico y social. Atractor extraño, un tipo dinámico de equilibrio, el cual representa una especie de trayectoria sobre la cual un sistema pasa de una situación a otra sin tener que asentarse o detenerse. Un ejemplo de esto puede ser el periodo que vivió México después de la independencia, en el cual se pasaba de monárquicos a republicanos de manera constante, después de federalistas a centralistas. Luego llegaba un caudillo a la presidencia y era eliminado por el golpe de Estado o por asesinato. La teoría de la complejidad se extrayó a partir de la teoría del caos y representa el cuerpo de investigación acerca de los sistemas que tienen características complejas. Algunos de sus principales representantes son Stuart Kauffman, Murray Gell-Mann y Philip Anderson Kauffman. Es un biólogo teórico estadounidense e investigador de sistemas complejos que estudia el origen de la vida en la Tierra. Murray Gell-Mann es un físico estadounidense que recibe en 1969 el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la teoría de las partículas elementales. Philip Anderson es un físico estadounidense que obtuvo el Premio Nobel a la Física. La complejidad de un sistema se caracteriza por un gran número de elementos o agentes similares pero independientes, un movimiento persistente y la respuesta de estos elementos a otros agentes, una autoorganización en la que el orden en el sistema se presenta de manera espontánea, las normas locales que se aplican en cada agente, la progresión en complejidad que significa que con el tiempo el sistema se hace más grande y más sofistificado. De acuerdo a Barney, algunos términos que utilizan en la teoría de la complejidad son los siguientes. El tamaño es una indicación de la dificultad que podría tener a fin de tratar con un sistema. Cuanto mayor sea el sistema, es más complejo. La ignorancia nos habla de la falta de conocimiento que se tiene sobre el sistema. Un sistema es complejo cuando no sabe nada de él. La variedad está relacionada con la naturaleza diferente de las partes de un sistema. Es importante resaltar que todas las teorías que hemos visto en este video no son las únicas, pero sí las más representativas para enterar a nuestra sociedad. Para hablar sobre este tema es necesario tomar en cuenta que un país no se puede cambiar de la noche a la mañana. Algunos de los problemas más grandes de México son la falta de educación, la falta de seguridad, la contaminación, el desempleo o la pérdida de la cultura. Este último es impresionante ya que México es uno de los países con más cultura y diversidad del mundo. Entonces, que estemos perdiendo nuestra cultura es algo crítico. Esto lo podemos cambiar con el estructural funcionalismo, ya que su principal objeto de estudio es la cultura. Para esto tenemos que mantener nuestra cultura, mantener todos los que son los días festivos como el Día de Muertos o nuestros bailes, para que así nosotros podamos progresar en cuanto a la cultura y que ésta no se vaya perdiendo a lo largo de las generaciones. Hablando de los otros temas, podemos utilizar la teoría típica para solucionar los problemas de seguridad social o las disputas socialistas. Podemos utilizar el pensamiento de Marx para impulsar a los agricultores o a los campesinos de nuestro país y que así no se vayan del país buscando mejores oportunidades de trabajo, ya que esto también es uno de los principales problemas de México, que es la migración de campesinos que se vayan a Estados Unidos y que aquí nos quedemos sin producción y que no tengamos ingresos económicos. También podemos utilizar la teoría de la complejidad para crear conciencia a los gobernantes y que estos hagan algo productivo con el país, así impulsándolo más. Pero que mejore el país no es solo cuestión de ellos o la gente de arriba, también es cuestión de la población, de nosotros mismos. Hay que empezar por un cambio, el cual cuesta mucho llevar, ya que México tiene muchos problemas, pero esos defectos pueden impulsarlo a ser un país productivo. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros para cambiarlo? Esto es todo. Gracias.